Sí, muchas gracias por preguntar. Ya se está grabando, ok. Entonces, bueno, bien. Lo que ahora pretendo, bueno, quiero mostrarles es precisamente exponerles, es un resultado que ustedes ya conocen muy bien de álgebra lineal uno. Y si no, pues bueno, aquí lo van a ver y no se les va a hacer complicado, pienso yo. Básico, pero que tiene muchas, bueno, que tiene muchas implicaciones en relación a lo que les acabo de comentar de la tarea y cosas más elevadas, ¿no? Que quizás, de ser posible, platicaremos en el curso. Lo que, lo que hago es, bueno, lo que les presento aquí es lo siguiente. Si yo tengo dos espacios vectoriales, B y W, sobre un cierto campo K, esta, esta presentación igual la voy a capturar y se las voy a mandar en el Classroom, ¿no? De parte de esta grabación. ¿No? Todo el material que les vaya presentando en las grabaciones, acompañado naturalmente de la grabación misma, todo se va a ir subiendo al Classroom, ¿no? Y eventualmente, como lo dije en la presentación, voy a ir subiendo cosas extras. Entonces, si consideramos dos espacios vectoriales, como les digo aquí, B y W, sobre un mismo campo K, aquí le puse la K carigoleada. Si consideramos dos espacios vectoriales sobre un mismo campo K, cada que mencione espacios vectoriales, si yo digo, consideremos estos tres espacios vectoriales, U, V y W, pues salvo que especifique otra cosa, todos van a estar sobre el mismo, van a estar trabajando sobre el mismo campo K. Ajá. Podemos pensar, por ejemplo, en el conjunto, otra vez, en el conjunto de funciones, precisamente en este conjunto, en el conjunto de funciones de dominio, el espacio vectorial B, y codominio, el espacio vectorial W. Hasta ahorita, pues estoy manejando algo semejante a lo que les he puesto en la tarea. Ajá. Pero todavía podemos hacer un poquito más. En lugar de solo pensar en las funciones de dominio B y codominio W, podemos pensar precisamente en estas funciones particulares, en estas funciones distinguidas entre los espacios vectoriales, que son precisamente las transformaciones lineales. Cuando ustedes trabajan en cálculo, lo que han podido trabajar en cálculo, en relación a la continuidad, digamos, de la recta en la recta, pues precisamente cuando hablan de continuidad, no se fijan en cualquier tipo de funciones, ¿verdad? Los resultados más importantes del cálculo en general están relacionados con cierto tipo de funciones muy especiales. Están discriminando a las funciones en general porque solo toman a las funciones continuas y generalmente a las funciones continuas definidas en un intervalo cerrado, por ejemplo, de la recta. Muchos resultados fundamentales de cálculo en una variable, vienen precisamente de considerar funciones continuas cuyo dominio es un intervalo cerrado. Entonces, resulta que en diversas áreas de la matemática es importante tener en cuenta diversos tipos de funciones. Estos diversos tipos de funciones, la diversidad de funciones, a su vez, nos va a permitir capturar diversidad de información, de estructuras matemáticas. Aquí, en los espacios vectoriales, eh, resulta de capital importancia fijarse en las transformaciones lineales. Ajá. No estamos pensando en continuidad. Claro que se puede meter continuidad, como por ejemplo cuando ya trabajan con espacios vectoriales topológicos, pero aquí solo vamos a trabajar espacios vectoriales de dimensión finita y lo que nos importa son las transformaciones lineales. Entonces, aquí en este conjunto que le he puesto OM y entre paréntesis B y W, estoy pensando en las transformaciones lineales de dominio B y codominio W, transformaciones lineales. Ok, sigamos. Entonces, aquí lo que digo es, a ver, vamos ok, dice, no alcancé a escuchar. Eh,
al final de la clase, más tarde les comento el error de la tarea. Sí, se los voy a comentar. Lo voy a escribir en el grupo de WhatsApp y en el Classroom. Como una función, vamos a tomar una función. Ah, miren, aquí le puse more. Eh, bueno, es que aquí hago para seguir con la simbología de la tarea, le he puesto more de W, con la idea de que ahora more es la palabra que está representando precisamente, bueno, estas tres letras están representando a la palabra completa, morfismo. Y para que se vayan haciendo una idea de lo que significa morfismo, cuando estamos trabajando con funciones abstractas, pues les vamos a llamar morfismos. Y ahorita que estamos ya, les comento que vamos a empezar a trabajar con transformaciones lineales, ahora las transformaciones lineales las vamos a llamar morfismos. También les podemos llamar morfismos. Y lo que digo aquí es que, bueno, generalmente a los morfismos de manera usual, a los morfismos de los espacios vectoriales, entre espacios vectoriales, generalmente pues se les pone así, OM, que son un tipo especial de homomorfismos. Es que es morfismo u homomorfismo. Esas dos palabras generalmente son, bueno, en algunos contextos matemáticos son sinónimos, morfismos u homomorfismos. Ajá. A mí me gusta decir más morfismos porque homomorfismos como que se me traba la lengua. Ok, entonces voy a decir morfismos y cuando diga aquí, en este preciso momento, bueno, y a lo largo de esta clase, cuando diga morfismos, es transformaciones lineales. Entonces tomo una F, voy a tomar una F como una transformación lineal de dominio B y codominio W, y voy a tomar una lambda en el campo común que tienen B y W. Saben ustedes bien saben que a partir de esa transformación lineal F de dominio B y codominio W y esta lambda en el campo, puedo definir una nueva transformación lineal, ¿verdad? Que es, la estoy denotando así, lambda F. ¿Ajá? Esta es una nueva transformación lineal que vive en el mismo espacio, en el mismo conjunto de los morfismos o de las transformaciones lineales de dominio B y codominio W. Y como también, por ejemplo, permítanme, también, por ejemplo, podemos, acá en principio es cualquier campo, ¿no? Pues ahorita no estoy considerando nada en particular. Más adelante vamos a trabajar en el campo de los reales y luego de los complejos. Pero ahorita consideren que K es un campo arbitrario. Ok. Entonces, ustedes saben también que aparte, fíjense, aquí ya estoy, bueno, más que insinuar, o bueno, sí, en principio estoy insinuando aquí que voy a definir una especie de producto por escalares. Una especie de producto por escalares para las, para las funciones, más particularmente, perdón, para las transformaciones lineales de dominio B y codominio W. Aquí estoy empezando a definir un producto por escalares. Y más abajito, ¿qué es lo que hago? Defino ahora una suma. Voy a definir una suma. Es decir, ahora bien, si yo tomo dos elementos en este conjunto de transformaciones lineales, por ejemplo, F y G, ustedes quizás recuerden que puedo definir una operación suma entre estas transformaciones lineales, F y G, ambas de dominio B y codominio W. Y la regla de correspondencia de la suma es esta de aquí, es como que la natural, la esperada. Y afortunadamente esta regla de correspondencia para la suma genera una nueva transformación lineal. Es decir, esto, si yo lo defino como un producto por escalares para este conjunto de los morfismos de B en W, las transformaciones lineales de B en W, y esta es la pienso como una suma, como la suma para las transformaciones lineales de B en W o para los elementos de este conjunto, entonces resulta que a este conjunto, o a este, les digo, véanlo como el mismo, en este curso véanlo como el mismo, OM y MOR quiere decir morfismos, transformaciones lineales.
Resulta que a este conjunto precisamente lo he equipado, lo estoy equipando con dos operaciones que precisamente lo van a transformar a este conjunto en un nuevo espacio vectorial. Ajá. Es decir, a partir de dos espacios vectoriales V y W, puedo pensar en en todas las transformaciones lineales de V en W, equipar a ese conjunto de transformaciones lineales con dos operaciones, la que he definido aquí y la que estoy definiendo aquí, el producto y la suma, de tal modo que este mismo conjunto se transforma en un espacio vectorial sobre el mismo campo K. Por eso, este campo K es sobre este campo K, que es el campo común a B y W. Este se transforma en un espacio vectorial sobre el mismo campo K, donde ya están trabajando B y W. Ok, ahora aquí hay algunas observaciones interesantes por hacer. Fíjense, esto que les acabo de comentar es más o menos, es lo que les acabo de comentar, lo resumo en esta afirmación. Dice, y esta afirmación es clave, es muy importante y vale la pena hacer algunas observaciones al respecto. A ver, la afirmación dice, con las operaciones previamente descritas, es decir, las que ya eh, apunté, apunté aquí, esta y esta, ya, a esta llámele producto por escalares y a este llámele tal cual suma, con estas operaciones, con estas operaciones, este conjunto, el de las transformaciones lineales de V en W o los morfismos de V en W, resulta que se vuelve precisamente lo que ya les había dicho, un espacio vectorial sobre el mismo sobre el campo K, un espacio vectorial. Pero aquí comento algo que vale la pena resaltar. Fíjense que si yo, en lugar de voy a dejar al espacio vectorial codominio W, ese lo voy a dejar en su lugar. Pero el espacio vectorial D, al espacio vectorial dominio, lo voy a cambiar por un conjunto cualquiera A. Tomen un conjunto, o sea, un conjunto desnudo, un conjunto sin estructura. No vacío, no vacío para que tenga sentido esto. No vacío. Disculpe, bueno, una pregunta. ¿A qué se refiere con que no tiene estructura? Ay, disculpe. ¿El conjunto A? Ajá, que solo es un conjunto. O sea, por ejemplo, los espacios vectoriales, cuando dices, yo voy a trabajar con el espacio vectorial B. Pues, ¿qué es lo que dices? A ver, ¿qué es un espacio vectorial B? Un espacio vectorial B es, como suelen decir los libros, un conjunto acompañado de dos operaciones, un producto por escalares y una suma, tal que cumplen con la siguiente axiomática. Ya puntualmente van diciendo qué axiomas se deben de cumplir, ¿no? Que el conjunto con la suma sea un grupo aditivo y, bueno, los demás axiomas, ¿no? O para el producto por escalares. Pero en principio te dicen, toma un conjunto y a ese conjunto hazlo acompañar de dos operaciones. Pero ahora lo que yo te digo es, solo toma el conjunto y ya no lo hagas acompañar de absolutamente ninguna operación ni nada dentro de él. El conjunto solito, el conjunto sin nada. O sea, no vacío, toma un conjunto grandotote, pero solo el conjunto, sin información extra, sin ninguna operación que esté trabajando dentro de él. A eso me refiero con un conjunto sin estructura. Ajá. Es Gracias. como si... Sí, gracias. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces lo que les digo, tomen un conjunto no vacío A y ese conjunto, póngalo en el lugar de B. Póngalo en el lugar de B. Y ahora piensen, piensen en el conjunto de, este conjunto tiene que ser un campo. Me pregunta Santiago sobre si el conjunto A tiene que ser un campo. Ok. No, 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 no. No tiene que ser un campo nada.
Ahora sí que el conjunto A totalmente desnudo, sin nada, o sea, solo el conjunto y ya. No está asociado a un campo, no está asociado a, no, dentro de él no hay una suma trabajando, no hay un producto trabajando, no hay absolutamente nada trabajando en el conjunto A. Es exclusivamente el conjunto A y ya, nada más. Ajá, no está asociado ni a un campo, ni a un grupo, ni nada, 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 nada. Así como cuando quizás en las primeras clases de cálculo los introdujeron a la teoría de conjuntos y dicen, un conjunto es, piensen, o en álgebra superior uno, por ejemplo, ¿no? Un conjunto, pueden pensarlo aquí en el curso, no vamos a ser tan formal, no vamos a ser formales en este sentido, y un conjunto lo pueden pensar como algo que tiene elementos. Y hasta ahí, ajá. Así, así, así es el conjunto A que les estoy diciendo, que pongan aquí como dominio, ajá, aquí en lugar de la B, el conjunto A. Así piénselo, ajá, es un conjunto y ya. Entonces, fíjense, según, de acuerdo a cómo están definidas estas dos operaciones, esta que estoy diciendo que es el producto por escalares y esta que es la suma, ajá, fíjense que con es que fíjense, estas dos operaciones, esta, por ejemplo, esta operación, el producto por escalares, ¿qué es lo que está haciendo? Está diciendo, para cada B en B, ajá, la imagen de B bajo esta función es precisamente esta cosa de aquí. Y uno dice, ¿y este quién es? Este puntito es el producto por escalares para W. Ajá, o sea, W es un espacio vectorial. Entonces, W está equipado, es un conjunto que está equipado con su producto por escalares y su suma, ajá, su suma vectorial. Y fíjense qué es lo que está, qué es lo que ahora que estoy diciendo aquí para la suma. Tomo otra vez F y G de B en W, ajá. Tomo un V arbitrario en V mayúscula, ajá. ¿Y qué es lo que está haciendo esta función suma? Ajá, esta suma de dos funciones, de dos transformaciones lineales, ¿qué es lo que está haciendo? Está sumando, por ejemplo, fíjense, tomo esta B, me fijo en su imagen bajo F, tomo, aquí está, ya es un elemento de W, porque tanto F como G tienen por codominio W. Luego me fijo en la imagen de B bajo G, aquí está, ajá. Este y este ya están viviendo en el espacio ambiente W. Uh-huh. Y esta suma, adivinen cuál suma es, la de W. Aquí hicieron una pregunta, perdón, no puse atención. No es necesario que el morfismo sea isomorfismo. Eh, el ¿a qué te refieres? A ver, el morfismo mor de B en W. Cuando dices morfismo mor de B en W, ¿a qué morfismo te refieres? Ahí no sé si voy a decir bien tu nombre, Ian, Claudio. ¿A qué morfismo te refieres, perdón? ¿Podrías abrir tu micrófono, por favor? ¿Te refieres a F o a G? Ah, ya, a G. Ah, sí, no. Ninguno de los dos, ni F ni G, tienen que ser isomorfismos. Ni F ni G son simplemente transformaciones lineales de dominio B y codominio W. Uh-huh. Bien, ok, qué bueno que te quedó claro. Ok, entonces, esta suma, esta suma, ajá, es la suma del espacio ambiente W. Es decir, fíjense, y quizás les convenga, no lo voy a poner como tarea, pero sí como tarea moral, quizás les convenga verificar que efectivamente, o incluso lo voy a hacer y se los voy a pasar. Ajá. Eh, que efectivamente, con, fíjense, con esta nueva función, a partir de f, fijarnos en esta función, y a partir de f y g, de f y g, fijarnos en f más g definida así, estoy definiendo dos operaciones, un producto por escalares y una suma, pero el producto por escalares está trabajando sobre funciones lineales, es decir,
precisamente los elementos que viven aquí en MOR de V en W. Y la suma está trabajando sobre transformaciones lineales. Está sumando transformaciones lineales, precisamente las transformaciones lineales de V en W. Pero fíjense que tanto este producto como esta suma, que ambos están trabajando en las transformaciones lineales de V y W, de V en W, perdón, están íntimamente relacionadas con el producto por escalares de V, de W, perdón, y la suma en W. Es decir, las dos operaciones que hacen de este conjunto de transformaciones lineales un espacio vectorial están íntimamente relacionadas con las operaciones respectivas de W que lo hacen un espacio vectorial. Espero que más o menos quede claro esto. ¿Y por qué comento esto? Precisamente porque si nosotros hacemos esta observación, esto que acabo de mencionar, acabo de decir, resulta que a partir de esta observación, reflexionando un poquito, resulta que no es las operaciones de espacio vectorial, las operaciones que hacen a V un espacio vectorial, en nada tienen que ver con estas dos operaciones. Observen esta operación, observen esta función y fíjense cómo está definida mediante el producto por escalares de W. Y observen esta función suma y está definida en términos exclusivamente de la suma en W. En nada están jugando ni el producto por escalares de B, ni la suma en B. Como que aquí, no, nada que ver, ajá, para verificar que a este conjunto se le puede dotar de dos operaciones que lo convierten en un espacio vectorial. Ajá. Más aún, todavía más. Aquí todavía yo estoy considerando que tanto F como G, son transformaciones lineales de dominio V y codominio W. Pero bueno, antes, un poquito antes. Entonces, no sé si ya quede más o menos claro, antes de seguir con esto, no sé si ya quede más o menos claro que si yo aquí, en lugar de poner B, pongo A, entonces, con estas operaciones, con este producto por escalares y con esta suma, este conjunto de transformas, ahora piensen en este conjunto como las funciones de dominio A y codominio W. El conjunto así pensado, ajá, ahora bueno, así lo dejo. El conjunto de funciones de dominio A y codominio W, como lo estoy diciendo aquí, ajá, si ya lo leyeron, dice, más aún, dado un conjunto no vacío A, el conjunto de funciones de A en W forma un espacio vectorial sobre K con respecto a las operaciones previamente establecidas. Así, en concreto. Si en lugar de poner aquí B pongo A, y en lugar de fijarme en las transformaciones lineales de B en W, me fijo simplemente en las funciones de A en W. ¿Y por qué digo las funciones de A en W? Estoy diciendo las funciones así, las funciones abstractas, porque en principio A no tiene ninguna estructura en juego. Acuérdense, las transformaciones lineales necesitan que el dominio y el codominio sean espacios vectoriales. Cuando yo les digo que aquí pongan A, pues ya no tiene sentido en general estar pensando en transformaciones lineales de dominio A y codominio W. Entonces solo pensamos en las funciones de dominio A y codominio W, pero W sí es un espacio vectorial, siempre, 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 siempre. El codominio siempre, siempre es un espacio vectorial. Resulta que así las cosas, si yo pienso ahora en el conjunto de funciones de dominio, el conjunto no vacío A y codominio, el espacio vectorial W sobre un campo K, con estas operaciones, fíjense que a pesar de que yo ya quité a W, a pesar de que yo ya quité a W y que ya no estoy pensando en transformaciones lineales, solo en funciones de dominio A y codominio el espacio vectorial W sobre el campo K, estas dos operaciones siguen teniendo sentido.
Y con estas operaciones que siguen teniendo sentido, aún así, esta cosa, bueno, ahora las funciones de dominio A y codominio W, ese conjunto de funciones de dominio A y codominio W sigue siendo un espacio vectorial sobre el campo K. Reflexionen un poco y van a ver que no estoy mintiendo. Pero si no queda muy claro, ya saben, pregunten, comenten, escriban, acérquense con Christopher, conmigo, y seremos más explícitos. Pero espero que más o menos con esta información que les he dicho quede claro. Ah, perfecto, muchas gracias. Gracias por confirmar que está muy claro, Ángelo. Si no está claro, perfecto, Disculpe, tuve gracias. problemas con el internet. ¿Me podría volver a repetir los últimos 5 minutos, por favor? Ajá, a ver, lo voy a decir así en corto. Si yo estoy pensando en los Sí, por favor. morfismos, puedo pensar en las transformaciones lineales de dominio V y codominio W, donde V y W son espacios vectoriales sobre un cierto campo K. Lo que he dicho es, en lugar de tomar a V, toma a A, donde A es un conjunto no vacío, pero finalmente un conjunto sin nada de estructura. Un conjunto así a secas, no vacío. Entonces yo puedo pensar ahora en el conjunto de funciones de dominio, quito a B, quito esta B y aquí pongo A. Ahora yo puedo pensar en el conjunto de funciones de dominio A y codominio W, donde W sigue siendo un espacio vectorial. Bien, si yo me quedo ahora con ese conjunto de funciones de dominio A y codominio W, resulta que aún así, estas dos operaciones, ahora pensando a F y a G como funciones de dominio A y codominio W, donde W sigue siendo un espacio vectorial, ajá, estas dos operaciones siguen teniendo sentido en ese conjunto, en el conjunto de funciones de dominio A y codominio W. De tal modo que este conjunto de funciones de dominio A y codominio W sigue siendo o lo podemos pensar como un espacio vectorial. Eso es lo que dije en los últimos 5 minutos, en esencia. Espero que más o menos sea claro. De todas formas, ya saben, pueden preguntarme más adelante, ¿no? Ok, ahora quiero pasar a esto. Y me regreso otra, bueno, ya había hecho aquí metí otra vez la cucharota de las funciones a secas, ¿verdad? De las funciones abstractas. Pues todavía voy a meterlas más, ¿no? Para que vean que tiene importancia y que tiene mucho juego el hecho de pensar en las funciones abstractas con la composición entre funciones abstractas. Tiene mucho juego, mucho que dar, ajá. Y precisamente es lo que presento aquí en esta proposición. Ajá. Lo que digo es, el álgebra de funciones queda, se articula muy bien, se concatena muy bien con la estructura de espacio vectorial. Fíjense, a pesar de que cuando hablé de conjuntos y funciones, cuando empecé a hablar de conjuntos y funciones, que les dije, son conjuntos y funciones abstractos porque no hay nada en ellos, simplemente conjuntos así como bolsas amorfas con funciones amorfas, ¿no? Que cumplen la regla general de ser una función, ¿no? Bueno, a pesar de que son así tan abstractas, tan permisibles, se relacionan muy bien con estos objetos matemáticos, espacios vectoriales que ya tienen muchísima estructura. Pues bien, ¿cómo es que se relacionan las funciones abstractas con la estructura de espacio vectorial? Bueno, más bien que con la estructura de espacio vectorial, con las transformaciones lineales, ajá, pues es precisamente mediante esta proposición. Digo, lo que digo es, vamos a tomar tres espacios vectoriales, ya saben, sobre un mismo campo K, U, V y W. Tengo esos tres espacios vectoriales, U, V y W. ¿Por qué? ¿Por qué tomo esos tres espacios vectoriales? Porque a continuación me voy a fijar en los morfismos o en las transformaciones lineales de V en W y las transformaciones lineales de U en V. Ajá. Precisamente me fijo en estos dos conjuntos porque tengo en mente que voy a empezar a meter la composición.
la composición usual de funciones. Acuérdense que la composición usual de funciones es una operación parcial, o sea, no cualesquiera dos funciones que yo tome al azar para poderse componer, ¿verdad? Hay una cierta restricción. Bien, lo que digo es que estas tres propiedades se valen. Es decir, hay una especie de propiedad eh, distributiva de la composición con respecto a la suma, ajá, donde esta suma es la suma que definí aquí arribita, ajá, y, ajá, fíjense, estas dos son como que las leyes distributivas, como más o menos con esta propiedad distributiva en los números reales, la suma y el producto. La suma y el producto, ¿se acuerdan que si yo pongo entre paréntesis A más B y lo multiplico por C, donde A, B y C son números reales, entonces eso es igual a A por C más B por C? Esa es una propiedad distributiva. Pues fíjense que aquí hay algo semejante. Y fíjense que todavía eso acentúa más el hecho de que la composición se parece mucho a un producto, ¿verdad? Ajá. Esta es una suma como la que definí arriba. Y este puntito es un producto por escalares como el que definí aquí arriba. Ujú. Precisamente este de aquí. Ajá. Pero ahora lo que les digo es que aquí, para poder demostrar estas tres propiedades, ajá, aquí sí requerimos ya no ser tan abiertos como hace un momento les dije aquí, ¿verdad? Que aquí yo puedo tomar un conjunto A y por lo tanto fijarme nada más en las funciones de dominio A y codominio W y a partir de ahí obtener un espacio vectorial. No, 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 no. Aquí, para obtener estas tres propiedades, sí se requiere que ya tomemos como dominio y codominio espacios vectoriales y entre esos espacios vectoriales tomar precisamente las transformaciones lineales. Ahí sí ya es fundamental tomar esas medidas, ¿no? Ya más restrictivas. Ajá. Aquí sí es importante para poder demostrar estas tres propiedades. Eso es bien importante. Eh, a ver, bueno, ahorita les hago el comentario. Entonces, fíjense cómo es que se relaciona muy bonita de manera muy bonita, muy elegante, la composición con la suma, la que ya definí más arriba, y la composición con este producto por escalares. Ujú. Fíjense, estas dos operaciones, aquí, la I y 2I, me están diciendo que efectivamente la composición usual está trabajando como una especie de producto. Ajá. Pero yo digo, pero yo ya tengo un producto por escalares. Bueno, ¿cómo se relacionarán esos dos productos? Pues resulta que se relacionan de este modo. Ajá, se relacionan de este modo. Quiero platicarles bueno, más cosas relacionadas con esto, pero, híjole, no creo que dé el tiempo de demostrar una de estas. Pero si no da tiempo, voy a grabar un video donde voy a demostrar al menos una de estas y esperando que ustedes demuestren las otras, ¿no? Aquí les presento nada más esto. Ok, entonces resulta que aquí hay una especie de juego entre tres operaciones, la composición usual de funciones, esta suma que acabamos de definir y este producto por escalares que acabamos de definir. Entonces, estas tres propiedades me están diciendo cómo se enrolan estas tres operaciones, ¿verdad? Cómo se están enrolando. Además creo yo que ustedes ya más o menos conocen este resultado y que dado caso de que no lo conozcan, fácilmente podrían demostrar las tres propiedades, pero yo voy a demostrar una y ya ustedes ahorita me dicen cuál quieren que demuestre. No creo demostrarla aquí en la clase porque ya se va a acabar, pero sí la voy a demostrar más adelante. Bueno, estas tres propiedades uh-huh, tienen, de verdad, tienen mucha información de fondo. Ajá. Y parte de esa gran cantidad de información tiene que ver con los diversos tipos de estructuras matemáticas que hay.
Y aquí les hice una especie de gradación de las diversos tipos de estructuras matemáticas, desde las más básicas hasta las más complicaditas. Y van a ver por qué. Fíjense. Y van a ver cómo es que efectivamente esta gradación de estructuras, desde unas de las más elementales hasta unas de las más complejas, concatenan muy bien con estas tres propiedades que a su vez nos van a llevar a una estructura matemática nueva, muchísimo más compleja. Fíjense nada más, fíjense cómo es el jueguito. Permítanme presentarles en primer lugar lo que es un magma. Quizás no conozcan esta palabra en su contexto matemático, pero es algo muy simple, es algo muy simple. Un magma es un conjunto S acompañado de una operación binaria. Aquí le puse asterisquito, ¿no? Recuerden que una operación binaria en S es una función de dominio del producto cartesiano de S consigo mismo, de S por S, y codominio S. Ajá. Esa es una operación binaria. Entonces, un magma es simplemente un conjunto S acompañado de una operación binaria. ¿Qué propiedades debe de cumplir esa operación binaria? En principio, nada. Ajá. Más adelante se define lo que es un semigrupo. Un semigrupo es un magma asociativo, es decir, es un conjunto S acompañado de una operación interna en S y que ahora sí la operación cumple cierta propiedad que es la asociatividad, esto que ustedes conocen aquí. Ustedes ya han visto la asociatividad. Ajá. Es la asociatividad. Eso es un semigrupo. Cuando un semigrupo tiene un elemento identidad, se le llama monoide. ¿Y qué es un elemento identidad en un semigrupo S? Es un elemento E en S que cumple con estas condiciones. Ajá. Ahora, lo que yo les pregunto es, tomen el conjunto de funciones como la tarea de dominio N y codominio N. Ese conjunto con la composición tendrá estructura de magma, de semigrupo o de monoide. Esa es una pregunta para que la piensen, digo, la van a responder muy rápido. Ya después de hablar de un semigrupo, hablamos de lo que es un grupo. Un grupo es un monoide y en las ayudantías se van a dar ejemplos de cada una de esas estructuras. Un grupo es un monoide en el cual cada elemento es invertible. O sea, fíjense, vamos pidiendo cada vez más condiciones y se van haciendo cada vez más complejas las estructuras matemáticas. Un monoide en el cual cada elemento es invertible es un grupo. Y aquí pongo, bueno, si no recuerdan que es un elemento invertible, S en G es invertible si existe T en G, tal que pasa esto. Ajá, tal que pasa esto. Consideren, por ejemplo, tomen el conjunto de números naturales, todas las funciones biyectivas de los naturales en los naturales. ¿Será que ese es además de un monoide, es un grupo? Piensen eso. Y luego defino lo que es un anillo. Un anillo es un conjunto A acompañado de dos operaciones, una suma y un producto. De tal modo que el conjunto A con la suma es un grupo y el conjunto A acompañado con el producto es un monoide. Fíjense, aquí ya se volvió más complicada la cosa, ¿verdad? Pues bueno, lo voy a dejar aquí. Resulta que bueno, y además, la suma y el producto se relacionan de este modo. Ajá. Un anillo es un conjunto A acompañado de dos operaciones, suma y producto, donde con la suma, A con la suma es un grupo, A con el producto es un monoide, y se relacionan de este modo las dos operaciones. Chequen en cualquier libro, chequen en el Valenza, por ejemplo, ya lo subí al Classroom, o en cualquier libro de estructuras matemáticas, de álgebra. Ajá. El de Emilio Lluís, el que también le sugerí de álgebra lineal. Al final viene todo un compendio de estructuras matemáticas. Esto que les estoy poniendo aquí es un anillo con unidad. Ajá. Fíjense. Ay, ching. Bueno, híjole, ya se me acabó el tiempo. Fíjense que. A ver si puedo. Bueno, se me movió esto. Más adelante lo recupero. Pero quiero que recordando la última relación que hay en un anillo entre la suma y el producto, es la propiedad, prácticamente la propiedad distributiva de los números reales.
Ajá. Bueno, pues resulta que esta operación está, ajá, está íntimamente relacionada, esta estructura de anillo está íntimamente relacionada con las tres primeras propiedades que les di, las que ponen en juego la suma, el producto por escalares y la composición. Aquí le voy a dejar para que ya se vaya. Y el miércoles le seguimos. Ajá, el miércoles voy a ver cómo es que esta estructura de anillo está muy relacionada con estas propiedades y a partir de esta relación vamos a obtener una nueva estructura matemática que se llama K-alfa. Ajá. Y ya de aquí vamos a ir ya introduciéndonos cada vez más y más y más y más al curso. Ujú. Mañana va a estar el ayudante para que si tienen dudas, comentarios, si quieren ver lo de la tarea, y etcétera, etcétera, etcétera. Y el miércoles nos vemos otra vez nosotros. Ahorita les subo este video. Y mañana, por favor, queden con el ayudante para cuando quieren entregar la tarea. Para la próxima, que sea para la próxima semana más tarde, ¿vale? Entonces ya voy a parar la, la grabación. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.